Los domingos en la mañana en este mes de septiembre, mes de la comunión, estamos hablando precisamente de requisitos para la comunión. El primero que estuvimos viendo, el primer requisito que nos presenta el apóstol Juan en Primera de Juan, ¿recuerda cuál es? La vida. Eso es lo primero que vimos, la vida de Dios en nosotros. La vida de Dios en nosotros es lo que hace posible la comunión. La comunión es precisamente el mover o el fluir de esa vida. Por eso es el primer requisito. Sin esa vida no podemos hablar de comunión, podemos hablar de otras cosas, de estar juntos, de ponernos de acuerdo, de llegar a estar en armonía, pero no de comunión. Comunión desde que está la vida del Señor en nosotros. Luego de esto, vimos que el Señor nos ha dado una provisión, porque aunque tengamos la vida, tenemos que lidiar todavía con el asunto del pecado y de los pecados. El pecado que es la ley interna y los pecados que son las manifestaciones de esa ley interna. Es decir, son los hechos, son los actos con los que deshonramos al Señor, actos de desobediencia, esos son los pecados en plural. El Señor nos ha dado provisión para ambas cosas, para la ley interna, pero también para los pecados. El Señor Jesús es la propiciación precisamente por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino por los de todo el mundo. El Señor no solamente es la ofrenda por nuestros pecados, sino también por el pecado. Es decir, no solamente es la ofrenda por la transgresión, que son los pecados, sino también por el pecado, por la ley interna. Es el Señor Jesús esa ofrenda. Luego, el tercer requisito que vimos fue la confesión. La confesión de los pecados es necesaria para hacer valer a nuestro favor la provisión que Dios nos ha dado. Nosotros cometemos pecados a pesar de ser convertidos. Ese es un asunto que deja claro el apóstol Juan en Primera de Juan capítulo 1. Él nos escribe precisamente este capítulo 1 de Primera de Juan, no para que pequemos, sino todo lo contrario, para que no pequemos. Sin embargo, si pecamos, Él nos señala que ya tenemos una provisión, y para hacerla efectiva debemos confesar los pecados. Algunos hermanos piensan, afirman, incluso hasta enseñarán que cuando una persona es convertida no peca, no vuelve a pecar, y se apoyan en el capítulo 2 y capítulo 3 de Primera de Juan, pero es un entendimiento erróneo de lo que dicen las Escrituras. Antes del 2 y antes del 3 está el 1, y en el capítulo 1 deja claro la posibilidad, la triste, lamentable posibilidad de que sí podemos cometer pecados. Así que queda resuelto esa duda, pero también queda resuelto el problema, porque el Señor nos ha dado la provisión. Debemos entonces confesar los pecados. Hace 8 días vimos el cuarto requisito, y es guardar su palabra. Son 4 requisitos que nos muestra el apóstol Juan, guardar su palabra. Y vimos cómo el apóstol Juan hace un equivalente entre la expresión guardar su palabra y guardar sus mandamientos. Así que estuvimos haciendo un resumen de esos mandamientos, hicimos el listado de los 10 mandamientos, vimos cómo los 4 primeros mandamientos los podemos resumir en uno, o mejor, el Señor Jesús los resume en uno, que es amar a Dios, y el otro paquete de 6 mandamientos restantes los resume el Señor Jesús con amar al prójimo. Para efectos de los requisitos que el apóstol Juan nos presenta en 1 Juan capítulo 1 y 2, requisitos para la comunión, él dice amar a Dios y amar a los hermanos. Pero luego nos dice un poco más adelante en el capítulo 4 que el que dice que ama a Dios debe también amar a su hermano. Así que ese cuarto requisito se podría resumir aún más diciendo que guardar su palabra equivale a amar a los hermanos. Amar a los hermanos es el cuarto requisito para que haya comunión.
Entonces tenemos 4 requisitos que son: la vida de Dios en nosotros, la provisión que Dios nos ha dado por el pecado y por los pecados, la confesión de los pecados y finalmente guardar su palabra, que equivale, o en resumen, a amar a los hermanos. Esos son los 4 requisitos. Si me ayuda por favor un poco con la prédica, necesito muchos voluntarios que me ayuden y le puedan decir a las personas que tiene ahí cerquita de usted: debes amarme. Dígale así, tóquele el hombro a esa persona, dígale así: debes amarme. Ahora dígale así: somos hermanos, debes amarme. Es un requisito para la comunión. No podemos decir, yo estoy en comunión, y no amar, porque estaríamos simplemente mintiendo, estaríamos en tinieblas. Hace 8 días vimos entonces guardar su palabra, parte 1. Hoy vamos a ver la parte 2. Hace 8 días vimos lo relacionado con el qué. Hoy vamos a ver lo relacionado con el cómo. Hace 8 días simplemente vimos que se trataba de amar a los hermanos. Ese es el qué. Ahora, ¿cómo amarlos? Porque podemos amar a los hermanos, pero hasta que ese hermano se portó grosero con nosotros. De ahí en adelante queda muy difícil. Podemos amar al cónyuge, pero si pecó contra nosotros, si nos fue infiel. Podemos amar a nuestros padres, pero si se portan mal, si son groseros con nosotros, o si nos abandonaron, o si son injustos. Podemos amar a nuestros hijos, pero si sucede algo, uno piensa, no, hay unas personas que uno ama y siempre lo voy a amar. Eso piensa casi toda persona que está por casarse, ¿no ha notado? ¿Usted no ha notado los que están por casarse? Creo que no. ¿Nadie lo ha notado? ¿Alguno ha notado? ¿O alguno ha estado en un matrimonio? Yo estuve recientemente en un matrimonio y eso se miraban y eso parecía, no voy a decir nombres, ¿no? Pero eso parecía Girafales y Florinda. No por los rulos, ¿no? Porque ella estaba muy linda, sino por la mirada, esa mirada, esos estaban que se derretían ahí. Y uno ve y en las fotos de matrimonio uno ve y dice, esta gente va a ser feliz toda la vida, por Dios. Se van a amar para siempre. Desafortunadamente, en muchos casos, muchísimos casos, se queda nomás el recuerdo en las fotos. Y pasa el tiempo y ya no se aman igual. Incluso pasa el tiempo y ya no se aman. Incluso en algunos casos ya no solamente no se aman, sino que ahora se odian. Se odian. Tuvimos un caso acá conocido por casi todos, por lo menos los que estuvieron en esa época. 2 jovencitos que se enamoraron y querían estar juntos y resulta que tuvieron relaciones íntimas. Entonces dijo, no, espérate, así no es. No, es que nos amamos, sí, pero así no es. Hagamos las cosas en un orden, hagamos las cosas, pero es que nos aman, no, pero por eso, entonces vamos a hacer las cosas bien. Usted conozca al Señor, consagre al Señor y usted también, por su lado. Luego nos dimos cuenta que se habían ido a vivir juntos. Ya no, así no. No puede, así no lo hagan. Hagámoslo en orden. Pues es que nos amamos. No, pues sí, pero si quieren la bendición del Señor tenemos que hacerlo como es. Luego tuvieron hijos. Yo, no, por favor, no. Entonces dijo, no, ahora sí ya nos tenemos que casar porque es que tenemos hijos. Entonces yo les dije, no. ¿Cómo así que se van a casar por...? El matrimonio no es por hijos, el matrimonio es otro tema.
No, tienen que hacer las cosas bien. Usted conságrese al Señor y usted conságrese al Señor y luego sí miramos si se pueden casar. Pues corrieron a casarse. Y al poco tiempo estaban ahí en la oficina los dos desesperados por divorciarse. Desesperados. No se podían ni mirar. Me acuerdo que uno se inclinaba hacia un lado y el otro hacia el otro lado. Y ambas vidas están muy dañadas, muy lastimadas el uno por el otro. Por supuesto los hijos recibiendo toda esa herencia, el nombre del Señor deshonrado, etcétera, etcétera. ¿Será que cuando empezaron no se amaban? ¿Se amaban o no se amaban? ¿Será que cuando se decidieron vivir juntos no se amaban? ¿Será que cuando empezaron a tener hijos no se amaban? La palabra de Dios dice que un requisito para la comunión es amarnos. Y usted en este momentico puede que ame a la persona que está ahí a su lado, pero en un mes, en un año, en 10 años, o puede ser que en ese momentico, ni siquiera en ese momentico usted ama a esa persona, y es un requisito para la comunión. El de amar o no amar no está en juego, usted tiene que amar, punto. Es un mandamiento, tiene que amar. Ese es el qué, lo vimos hace 8 días. Pero es importante que veamos el cómo, porque no es un amor por un tiempo, sino que es un amor que tiene que ser permanente. Les invito a que miremos en Primera de Juan, capítulo 2, versos 3 y 4. Dice, y en esto sabemos que nosotros le conocemos. ¿Conocemos a quién? Conocemos a Dios. ¿En qué sabemos que nosotros le conocemos? Si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. ¿En qué es que sabemos que conocemos a Dios? En que guardamos sus mandamientos. Después del análisis que hicimos hace 8 días, sabemos que eso se puede resumir a, sabemos que amamos a Dios ¿en qué? En que amamos a los hermanos. Sabemos que lo conocemos. Hay un énfasis en ese concepto de conocer a Dios. En el verso 3 dice, sabemos que nosotros le conocemos. En el verso 4 dice, el que dice, yo le conozco. Hay un concepto muy especial y es conocer a Dios. Si miramos en el capítulo 4, voy a poner allí esa frasecita que la tengamos pendiente, conocer a Dios. En el capítulo 4 de Primera de Juan, capítulo 4, versos 7 y 8, dice, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Está confirmando lo que ha dicho en el capítulo 2, ¿cierto? O sea, una muestra de que conoce a Dios es ¿cuál? Que ama a los hermanos. Versículo número 8. El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Así que una persona que conoce a Dios tiene una señal muy clara. ¿Cuál es la señal? Ama. ¿Ama a quién? Ama a los hermanos. Si una persona no ama, esa es una señal de ¿qué? Que no ha conocido a Dios. Dice el versículo número 8, el que no ama no ha conocido a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Si no ha conocido a ese Dios que es amor, entonces le queda imposible amar. Pero si ha conocido a ese Dios que es amor, entonces ¿qué va a suceder con esa persona? Espontáneamente va a amar, no tiene que hacer ningún esfuerzo. Hoy que estamos ocupándonos del cómo, hace 8 días vimos que debemos amar a los hermanos, ahora estamos viendo el cómo.
hay una clave para poder amar a los hermanos. ¿Y esa clave cuál es? ¿Qué dice los versos que hemos leído? ¿Cómo podemos amar a los hermanos? ¿Cuál es la clave? Conocer a Dios. Conocer a Dios. No hay otra manera. Si no conocemos a Dios, no hay manera que amemos. Pero ¿qué está diciendo Juan? ¿A qué se refiere Juan con esa expresión conocer a Dios? Conocer lo que dice la Biblia acerca de Dios. Haber hecho el discipulado básico. A propósito, si no lo has hecho, ¿qué estás esperando? O sea, ¿qué piensas de tu vida? ¿Para dónde vas? ¿O para ningún lado? Cierro el paréntesis, ¿no? Para no ocuparnos de eso ahorita, pero para amar a las personas, para amar a los hermanos necesitamos conocer a Dios. ¿Qué es conocerlo? Decir todo lo que la Biblia dice acerca de Dios. ¿A eso se refiere Juan? Si miramos los capítulos 2, 3 y 4 de Primera de Juan, lo miramos despacio, muy detalladamente, nos daremos cuenta que el apóstol Juan nos está hablando de conocer doctrinalmente a Dios, conocer lo que la palabra nos dice acerca de Dios. La doctrina es muy importante, conocer la doctrina es importante, cuidar la sana doctrina es muy importante. Pero una persona puede conocer toda la doctrina correcta acerca de Dios y eso no le capacita para amar. Ese conocimiento que Juan está hablando acerca de Dios es un conocimiento práctico. Es una experiencia de estar con Dios. Conocer a Dios no es conocer la doctrina acerca de Dios, sino que conocer a Dios es estar con Dios. Y de tanto estar con Dios, entonces termina conociendo a Dios. Estar con Dios cuando no tenemos plata. Y entonces nos damos cuenta que cómo es Dios cuando no tenemos plata. Cuando tenemos plata, entonces también estar con Dios y nos damos cuenta cómo es. Cuando tenemos salud, cuando estamos enfermos, cuando estamos enojados, cuando estamos felices, cuando estamos solos, cuando estamos acompañados, en cualquier situación de la vida, acostumbrarnos a estar con Dios. Toda la vida nuestra, que toda nuestra vida gire en torno a Dios. Charlamos con Él todos los días sin excepción. Hablamos con Él de todos nuestros asuntos. Tomamos decisiones no sin antes haber consultado con Él. ¿De acuerdo? Que Él sea nuestra prioridad. No conocerlo intelectualmente o doctrinalmente, sino experimentar su compañía. ¿Cuántos de los que están aquí conocen a Amparo? Levanten la mano. Ok. ¿Cuáles son los apellidos de Amparo? El nombre completo de Amparo es Amparo Serrano. Porque el primer apellido que me dijeron fue Amparo Sonrisita Serrano. ¿Y cuál es la fruta preferida de Amparo? ¿Y el plato preferido de Amparo? El libro de la Biblia preferido de Amparo. El color preferido de Amparo. ¿Conocemos a Amparo? Conocemos un poquito de Amparo, ¿cierto? ¿Cuántos quieren conocer más de Amparo? Hay unos que no conocen. ¿Cuántos no conocen nada de Amparo? Cero. Levanten la mano. Dice, ¿quién será Amparo? Ahorita la sacamos acá a cantar. De pronto en los minutos está diciendo, ya la conozco. Vemos a una persona o nos la presentan, nos muestran las cédulas, son los datos. Pero no por eso quiere decir que ya la conocemos. ¿Cómo hacemos para sí conocer a una persona? Pasar tiempo con esa persona. ¿Ustedes saben cómo es Amparo cuando está enojada? Yo no quiero saber. Dejémoslo así.
así es conocer a Dios en todas las circunstancias, en todas las situaciones que atravesamos. Así, de tanto estar con Él, terminamos conociéndolo. Y en esa experiencia de conocer a Dios, que como dice 1 de Juan 4:8, que es amor, entonces literalmente quedamos impregnados de ese amor. ¿De cuál amor? Del amor de Dios. Entonces, ahora sí estamos listos para amar. ¿De acuerdo? Así que ese conocer a Dios que nos habla Juan se refiere a un conocimiento práctico, a experimentarlo, a disfrutarlo. ¿A cuántos el Señor ha perdonado, los que están aquí? ¡Wow! Les digo, ese ya es, ¡wow! Es una experiencia rica, especial, importantísima, básica. Ya hemos avanzado un gran tramo en conocer a Dios. ¿Cuántos han experimentado una sanidad de parte de Dios? ¡Oh! Esa experiencia fue tremenda. ¿A cuántos el Señor les ha contestado cuando han estado orando por un proyecto? ¡Ops! Eso ya, miren que hemos avanzado cosas importantes y eso nos permite conocer a Dios. ¿Cuántos de pronto tenían una idea errada y el Señor le abrió los ojos y cayeron en la cuenta de su error? Levanten la mano. ¿Eso es de qué? De experimentarlo. No es de ir a la Biblia y repetir la doctrina. Esa es importante, esa nos guía, nos muestra cómo es Él. Pero para saberlo, para conocerlo, nos toca haber estado enfermos y que nos sane. Haber pecado y que nos perdone. Haber estado tristes y que nos consuele o que nos llene de felicidad. Haber estado abandonados y que Él nos recogió. Haber estado en las malas y aún así vivir para contarlo. Conocer su fidelidad, su amor, su poder, su gloria. ¿Cuántos han estado en una tentación y han pedido fortaleza de Dios y el Señor los libró de caer? Gloria a Dios. Entonces es una experiencia, ¿no? Es experiencias que tenemos, entonces lo conocemos. Al conocer un Dios que es amor, estamos listos para amar. Miremos ahorita lo que nos dice 1 de Juan capítulo 2, versos 5 y 6. 1 de Juan capítulo 2, versos 5 y 6. Dice, pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por eso sabemos que estamos en Él. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Hay un concepto fortísimo aquí que nos habla Juan ahí en el versículo número 5 y es el amor de Dios perfeccionado. Vuelvo a leer el 5, dice, pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por eso sabemos que estamos en Él. El amor de Dios perfeccionado. ¿Cuántos saben que el amor de Dios es perfecto? Y entonces, ¿cómo así que el amor de Dios es perfeccionado si ya es perfecto? Miremos bien ese verso 5. Dice, pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. El amor de Dios en sí es perfecto. Ese no necesita ser perfeccionado porque ya es perfecto. Pero el amor de Dios en una persona sí requiere ser perfeccionado. Este asunto es clave porque miren lo que dice el verso 5. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por eso sabemos que estamos en Él. Es decir, ¿qué necesitamos para poder guardar su palabra? Que el amor de Dios se perfeccione en nosotros. ¿Qué necesitamos entonces para amar a las personas, amar a los hermanos? Que el amor de Dios se perfeccione en nosotros. Así que debemos atender ese concepto. ¿Qué es que el amor de Dios se perfeccione en nosotros? Tenemos que mirar qué es eso. Miremos
El capítulo 4, verso 12, primera de Juan capítulo 4, verso 12, dice, nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Mire que habla del mismo concepto, leámoslo despacio. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. A Dios nadie lo ha visto. ¿Cómo vamos a ver a Dios en esta mujer? No, nadie lo ha visto. Pero si ella ama a los hermanos, eso va a ser una evidencia que Dios permanece en ella. Entonces, no se ve a Dios porque es invisible, no se puede ver. ¿Yo cómo sé que Dios está allí? Yo no sé. Hay una señal, dice Juan. ¿Cuál? Que ella ama a los hermanos. Entonces supongamos que sí, ella muy linda y amó a los hermanos todo septiembre porque era el mes de comunión. Pero llegó octubre y la pelada que se le hizo al lado ya no se la aguanta. Y es entendible. Ya no se la aguanta. El amor le duró hasta el septiembre, pero el 1 de octubre ya no. Algo pasó. ¿Qué le faltó a la hermana? Que el amor de Dios, ¿qué? Se perfeccione en ella. Eso le faltó. Entonces tenemos que mirar qué es eso, porque todos necesitamos que el amor de Dios se perfeccione en nosotros, porque es la única manera como realmente podemos amar a todos los hermanos. No importa el mes, no importa que el otro nos ame o no, eso es otro tema. Pero nosotros, en lo que depende de nosotros, vamos a amar siempre a quienes, a todos los hermanos. Para eso se requiere que el amor de Dios se perfeccione en nosotros. Miremos versos 16 y 19 del capítulo 4 de Primera de Juan. Verso 16 al 19 de Primera de Juan 4 dice: y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Oye, ese versículo 17 nos está mostrando una señal ahí, una bandera que nos muestra una señal. Mire lo que dice el verso 17. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros. Cuando dice en esto, ¿a qué se está refiriendo? En esto se refiere a lo que acaba de decir. Gramaticalmente, esto se refiere a lo que está escrito antecitos, pegadito, en esto. Después no sigue, no hay un dos puntos para decir, lo va a decir, entonces porque ya lo dijo. Es decir, ese esto se refiere al verso 16. Así que en el verso 16 está la clave para que podamos entender qué es eso, que el amor de Dios se perfeccione en nosotros. Leamos entonces con mucho detenimiento el verso 16. Dice, y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. Mire cómo arranca ese esto, o sea, la clave donde se nos explica cómo se perfecciona el amor de Dios en nosotros. ¿Cómo arranca? Arranca diciendo así: nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Así que lo primero para que el amor de Dios se perfeccione en nosotros es el amor, el mismo amor que Dios tiene para con nosotros. Eso es lo primero. Él toma la iniciativa. Dios toma la iniciativa de amarnos a nosotros. Muy bien. Verso 16 está hablando de cómo es que el amor de Dios se perfecciona en nosotros. Entonces dice,
hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Entonces, Dios nos ama. Dios nos ama. Luego dice, Dios es amor. Y después, y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. ¿Qué es lo que sucede? Dios nos ama. Dios nos da literalmente de su amor. ¿Cuántos saben que Dios nos ama? De ahí fue que arrancó todo, porque de tal manera amó Dios, de ahí arranca todo. Dios nos ama, Él tomó la iniciativa en amarnos, luego nosotros le correspondimos a Él amándole. Y no solamente le correspondimos a Él amándole, sino que también el que ama a Dios, ame también a su hermano. Es decir, le correspondemos el amor de Dios no solamente amándolo a Él, sino amando a los demás. Pero la clave está en ese verso 16. Hemos conocido y creído el amor que Dios tiene por nosotros. Pero luego, ¿qué dice? Que ya lo ha dicho antes en el verso 8. Dice, Dios es amor. ¿Saben que Dios habita dentro de nosotros? ¿Sí lo saben o no? Eso no es una metáfora, una figura, no, es literal. Nosotros somos viviendas, habitaciones, moradas de Dios. Cada uno es una morada de Dios. Ayúdeme, por favor, que la persona que está ahí de pronto no se lo está creyendo. Tóquele el hombro y dígale, eres una morada de Dios. Varias moradas de Dios, varias habitaciones, varias viviendas de Dios forman lo que Juan llama la casa de Dios o la casa del Padre. Por eso Juan en su evangelio en el capítulo 14 refiere unas palabras del Señor Jesús que dijo, en la casa de mi Padre muchas moradas. Ay, mírelos, vean, muchas moradas. En ese mismo capítulo 14 muestra, más adelante en el verso 23, que el Espíritu Santo hace vivienda, hace morada en esa persona. Viene el Padre y el Hijo a vivir en esa persona, a hacer morada. Entonces, cada creyente es una morada. Y las moradas, el conjunto de moradas forman la casa de Dios. La casa no es estas estructuras, estos salones sino que esos salones son los lugares donde se reúne la casa de Dios. La casa somos nosotros, cada uno de nosotros es una morada. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Así que ese Dios que es amor viene a vivir en nosotros. Y no solamente ocurre que nosotros somos de Dios, sino que también ocurre que Dios es nuestro. Cuando Dios habita en una persona, esa persona es de Dios, pero también podemos decir, Dios es mío, es mi Dios. Son las dos cosas. Hay una pertenencia mutua. Así que, estamos desbaratando el verso 16. Nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene por nosotros. Ese amor es Dios mismo que vive en nosotros. Por lo tanto, nosotros le pertenecemos y Él también nos pertenece a nosotros. En nosotros está Dios, es decir, en nosotros está el amor de Dios. Ese amor con que Él nos ha amado es Él mismo que vive en nosotros. En nosotros está el amor de Dios. ¿Desde cuándo? Desde que recibimos al Señor. Desde que lo recibimos está en nosotros. Y el hecho que esté en nosotros ya nos da la capacidad de amar. Esa capacidad de amar nosotros la podemos adormecer.
la podemos neutralizar, apagar, la podemos ignorar, podemos no usarla óptimamente. ¿Qué? Esa capacidad de amar. ¿Cómo hacemos para no apagarla, sino para mantenerla activa? ¿Cómo hacemos? Nos toca tener comunión continuamente con Dios y así va a estar listo ese amor de Dios en nosotros. ¿Y qué nos ganamos con tener listo o activo ese amor de Dios en nosotros? Pues que con ese amor de Dios es que debemos amar a las otras personas. Les pregunto algo. Una persona que no tiene a Dios en su vida, ¿puede amar a otra persona? ¿Puede amar sinceramente a otra persona? ¿Cuántos de los que están aquí tienen amigos que todavía no han rendido sus vidas al Señor? ¿Y cuántos de esos tienen familia? ¿Sí? ¿Ustedes han visto esas personas que ustedes conocen no aman a la familia? ¿Las aman o no las aman? O sea que una persona sin Cristo en su corazón puede amar. ¿Puede amar o no? Sí, puede amar. Total. Lo vemos. De hecho, qué pena para el pueblo de Dios. Muchas veces parece que ellos sí aman y aman más que nosotros. Yo he visto eso. Miren, una persona sin Cristo en su corazón puede amar, tiene la capacidad de amar. Tiene un amor natural, un amor humano. Esa persona tiene la posibilidad, la capacidad de amar a otra persona y lo va a amar con su amor humano. Ese amor, por el hecho de ser humano, es un amor corruptible, es un amor limitado, es un amor lleno de errores, es un amor lleno de egoísmo. Cuando una persona ama a otra persona con ese amor humano, ese amor se puede acabar, porque es humano. O ese amor se puede corromper. Entonces el tipo va y enamora a la muchacha y le dice, te amo. Y no solamente te amo, sino que siempre te voy a amar. Y la pelada le cree. La tendencia es que la pelada le cree. Este le dijo a esta muchacha, te amo. Y empezaron una relación amorosa. Y después vio a otra pelada. Y él tiene un corazón tan amplio que le dijo a ella, te amo. Y no solamente le dijo te amo, le dijo, siempre te voy a amar. Realmente él debió decir, las amo, siempre las voy a amar. Y de pronto encontró otra en su amplio corazón y también la ama para siempre. Pero al pasar el tiempo, a una de ellas de pronto la dejó de amar. Porque de pronto esta empezó a amar a otro. Y él dijo, pero yo te amaba, era para mí, no para compartir. Entonces la dejó de amar. Igual ya tiene a otras dos a quien amar y otra de pronto posible también para amar. Entonces él satisface su capacidad de amar así. Pero ese amor es corruptible, ese amor se le puede acabar para todas se les puede acabar el amor. Y no solamente acabar, sino que se puede convertir, ese amor se puede convertir en fastidio y en odio. Usted se quedará aterrado de cuántas parejas se han casado porque se aman con un amor natural. Ni siquiera sabían que se amaban con un amor natural.
Es más, ni siquiera sabían que había una posibilidad de un amor natural y una posibilidad de un amor divino, el amor de Dios. De hecho, Dios mismo, que es amor en ellos, dándole la capacidad para amar de verdad, sin corrupción y sin final. El amor de Dios es un amor que no tiene fin, es un amor que no tiene egoísmo, es un amor que todo lo cree, que todo lo sufre, que todo lo soporta, que no se envanece, que no es egoísta. Ese es el amor de Dios. Yo le preguntaría a las muchachas que son solteras, que están aquí, ¿no quisieran encontrarse un tipo que las ame así? Entonces no se conformen con un cabezón que no las ame así. ¿Para qué se van a conformar? ¿Para qué se van a conformar con alguien que las va a amar con toda sinceridad hasta que encuentre otra? Ellos son sinceros. Uy, me mintió. No le mintió. No le mintió. Le dijo la verdad. La amaba. Él no tenía dentro de sus planes que después iba a amar a otra. Él no fue hipócrita con usted. Él no la engañó. Él fue sincero. En ese momentico la amaba a usted. En ese momentico. Usted aprovechó un momentico. Qué bueno. Pero si la está amando con su amor natural, lo esperen lo normal. ¿Qué? Que eso se va a corromper, que eso se va a terminar. Y si alguno de los tipos que está acá va y le dice a la muchacha, el pastor se equivocó, yo soy la excepción, dígale, apártate de mí, Satanás, me eres tropiezo. No, y le digo por qué. Porque una de las modalidades de Satanás es negar la palabra de Dios. Entonces, construyamos como se tiene que construir. Un tipo, una tipa, le dijo a usted, te amo, póngase en oración. Y ponga a esa persona, ore para que me pueda amar con el amor de Dios. ¡Ay! ¿Cómo es eso? Fácil. Léete 1 Juan 4:17. Entonces ella va o él va y dice, en esto se ha perfeccionado Ahí dice que en esto, pero ¿cómo así esto? Pues el 16 le decía, entonces va al 16. Y se da cuenta que es que nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Pero luego dice, Dios es amor y Él está en nosotros. Así que todos los creyentes tenemos un amor natural con el cual podemos amar sinceramente y un amor divino con el cual podemos amar sinceramente. El natural es corruptible y se agota. El divino es perfecto y no se agota jamás. Todos los novios, todos los matrimonios deberían amarse con el amor de Dios. Pero estamos en el concepto de el amor de Dios perfeccionado en una persona. ¿Cómo se perfecciona? Es que yo puedo amar, ya sabemos, tengo la capacidad de amar con mi amor y la capacidad de amar con el amor de Dios. ¿Cómo se perfecciona? Se perfecciona así. Yo me rehúso a amar a los otros con mi amor natural. Me rehúso. No voy a amar a nadie con mi amor natural. Y entonces, ¿cómo va a ser? Los voy a amar con el amor de Dios. De tal manera que llega alguien y nos trata chévere, entonces lo vamos a amar. Pues llega otro y no nos trata chévere, lo vamos a amar también. Y llega otra persona y nos hace algo que no nos gustó, no hay problema porque es el amor de Dios. Pero con el amor nuestro, ame a alguien, los que tienen hijos, amen a alguien que le haya lastimado un hijo. A ver, lo veo. Ame a alguien con su amor natural, a ver.
Llegó Francisco allá al colegio por su hijo y vio que uno grandote le estaba pegando un coscorrón. Ámelo. Uy, la piedra que da eso. Uy. Pero con el amor de Dios lo podemos hacer. Amén. Amén. Eso es que el amor de Dios se perfeccione. Nosotros decidimos amar siempre con el amor de Dios. Y eso lo tenemos que hacer a diario, tenemos que hacer un ejercicio. Cuando usted sienta dificultad de amar a alguien, excelente. ¿Por qué? Porque ahí tiene el ratoncito de laboratorio. Hágala, cosa. Usted no le va a decir, uy, sí, vos sos una rata de laboratorio. No. No, sino que es una bendición que Dios le está poniendo a usted. Porque cuando esa persona que es fastidiosa, que no le inspira a usted nada para amarlo en su amor natural, usted se pone a adorar a Dios, a depender de Dios, a decirle al Señor que tome control, que lo llene. Y verá cómo va usted a amar a esa persona. Yo creo que están diciendo, uy, ya tengo como 3 ratoncitos de laboratorio. Ya llegan como 10. Uy, en la oficina tengo 8 ratoncitos. Amar con el amor de Dios. ¿Cómo se perfecciona ese amor? Yo voy a amar a este jovencito. ¿Cómo te llamas? ¿Dylan? Dylan, yo conozco otro Dylan acá. Más ratico te lo muestro. Yo voy a amar a Dylan. Pero es que Dylan, ¿qué va, hombre? Me cuesta. Es porque lo estoy amando con mi amor natural. Porque con el amor de Dios le cuesta a uno amar a alguien. No le cuesta, porque Dios es amor. Como Dios es amor, entonces con ese amor sí puedo amar a todas las personas. Miremos 1 de Juan capítulo 2, versos 7 y 8. 1 de Juan capítulo 2, versos 7 al 8. Dice, hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. ¿Qué es lo que dice Juan aquí? ¿Que nos da un mandamiento nuevo? No, sino que es un mandamiento antiguo. Pero luego dice, sin embargo, sí les voy a dar un mandamiento nuevo. A uno le dan ganas de decir, no, mira, Juan, tómate un descanso, aclara tus ideas y luego sí hablamos. Pero eso de que, te doy mandamiento nuevo, no, mentira, no era antiguo, no, pero sí es nuevo. Al fin, ¿qué, Juan? Definite. ¿Nuevo o viejo? Pues saben, las dos cosas. Hace 8 días vimos que era un mandamiento antiguo, ¿cierto? Vimos los 10 mandamientos que se resumen en 2, que más resumido queda amar a los hermanos. Mandamiento antiguo. Pero ahora Juan dice que ese mandamiento no es antiguo, sino que es mandamiento nuevo. ¿Cómo podemos entender eso, ese concepto de mandamiento nuevo? Al fin, ¿nuevo o viejo? Las dos cosas. ¿Por qué? Porque ahora ese mandamiento antiguo, ¿cuál? Amar a los hermanos, ahora sí lo podemos cumplir. Antes no, porque antes no teníamos el amor de Dios en nosotros. Antes no teníamos la posibilidad de que el amor de Dios se perfeccionara en nosotros, que no lo teníamos en nosotros. Ahora sí lo tenemos en nosotros. Así que ese mandamiento que es antiguo se vuelve para nosotros un mandamiento nuevo. ¿Por qué? Porque ahora sí lo puedo cumplir. Yo me la había pasado toda la vida tratando de amar a la suegra y no había podido. Pues ahora tienes un mandamiento nuevo, se volvió fácil, se volvió rapidito fácil. ¿Por qué? Porque ya la voy a amar con el amor de Dios. Mandamiento nuevo. La misma idea está en el capítulo 4, versos 9 y 11. Finalmente quiero que miremos 1 de Juan capítulo 2, versos 9 al 11. 1 de Juan capítulo 2, versos 9 al 11. Dice,
El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. Mucho cuidado con eso, hermanos. Mucho cuidado con eso. Verso 10. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Ojo, yo no puedo estar feliz con Dios, pero a este hermano sí me fastidia. Nada de eso. No, pero es que yo amo a todos, pero es una pequeña excepción. No, no funciona así. Si eso me pasa, entonces estoy en tinieblas. Y cuando estoy en tinieblas, no puedo ver. Y cuando no veo, entonces me voy a tropezar. Nos quedaríamos aterrados de ver cuántas veces nos hemos metido en muchos problemas y la causa ha sido que no hemos amado a alguno de los hermanos. No nos debe parecer, no, eso no importa, yo con el tiempo voy a aprender. Con el tiempo no. ¿Conoce a Dios? Sí, entonces ámelo. No, pues es que no, es que no es con tu amor natural, es con el amor de Dios. No, pues es que no he podido. No, estamos bien. Y qué bueno su sinceridad. ¿Qué necesitas? Que el amor de Dios se perfeccione en tu vida. ¿Y cómo hago eso? Rehúse a amar con su amor natural y ame solamente con el amor de Dios. Eso es, ya tiene ambas cosas adentro. Tiene que ser selectivo. Voy a amar con el amor de Dios. Tenemos que amar a todos los hermanos. Miren lo que dice capítulo 4, verso 20 al 21. Primera de Juan, capítulo 4, verso 20 y 21, dice: si alguno dice, yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, ¿qué dice? Es mentiroso. Imagínense, yo amo a Dios, pero a este hermanito así, a Dylan, ay, mejor dicho. Entonces yo sería un mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Quería mostrarles cómo aquí nuevamente aparecen luz, tinieblas y mentiroso. Así como cuando hablamos del asunto de los pecados. ¿Recuerdan? El que dice que no tiene pecado es mentiroso. El que dice que ama a Dios pero no ama al hermano es mentiroso. El que confiesa sus pecados es porque está en luz. El que ama a su hermano es porque está en luz. El que no confiesa sus pecados, el que se hace el loco como que nunca hubiera pecado, está en tinieblas. El que no ama a su hermano está en tinieblas. No confesar los pecados es estar en tinieblas, y el que está en tinieblas se va a tropezar. No amar a los hermanos es estar en tinieblas, y el que está en tinieblas se va a tropezar. Para ambas cosas hay solución. Para los pecados hay solución. Tenemos la confesión y ya volvemos a la comunión. Si tenemos dificultad para amar a algunos hermanos, hay solución. Le pedimos a Dios que perfeccione su amor en nosotros. Es el amor de Dios, no es el nuestro, es el de Dios en nosotros. Así es la única posibilidad, la única manera que realmente vamos a amar a los hermanos. ¿Qué necesitamos para amar a los hermanos? Que se porten bien, que sean chéveres, que no se queden dormidos cuando yo esté predicando. No lo digo por usted, sino por el que está al lado suyo. No necesitamos eso. ¿Necesitamos qué? ¿Qué necesitamos para amar a los hermanos? El amor de Dios. Conocer a Dios. ¿Usted conoce a Dios? Entonces puede amar. Amén. Amén. Pongámonos en pie, por favor.
Y nuevamente le pido que se mueva del lugar y que busque una persona que no sea conocido para usted. Ojalá que no le conozca ni el nombre. ¿Para qué los incomodo con esto? Porque necesitamos que esta palabra nos afecte a nosotros. Nos afecte, nos toque. Nosotros podemos amar a esa persona aunque no la conocemos. ¿Por qué? Porque Dios es amor y Dios está en nosotros. Ay, no, pero es que qué pena, yo ni la conozco y le voy a decir te amo. Pero es que es con el amor de Dios en nosotros. ¿De acuerdo? Póngale una manito ahí en el hombro a esa persona. Vamos a orar y vamos a hacer ese propósito de, por un lado, rehusarnos a amar con nuestro amor natural. Es que, ¿sabes cuál es el estorbo para amar con el amor de Dios? Amar con nuestro amor natural. Y esa es la tendencia. Bueno, mire los hijos, mire las personas que son chéveres para usted. Usted quiere corresponder a eso, chévere. Rehúse a eso. Ame con el amor de Dios. No necesita nada en esa persona para usted amarlo. Lo único que usted necesita es que no es lo que está en esa persona, sino lo que está en usted. O sea, Dios, el amor de Dios. Con ese lo va a amar. Tiene un problema con un vecino, ámelo con el amor de Dios. Imagínense, mis vecinos son guardas de tránsito. Ese es mi ratoncito de laboratorio. No, y es hasta chévere él. Vamos a orar, vamos a bendecir a esa persona que tenemos allí. Padre, en el nombre de Jesús, gracias Señor te damos por todas las cosas y esta persona que está aquí a mi lado. Yo te doy gracias por ella, porque tu vida está en esta persona. Y declaro bendición para esa persona. Desato todas las bendiciones para esa persona. Todo obstáculo que Satanás haya puesto para que las bendiciones no lleguen a esta persona, en el nombre de Jesús, yo las quito ahora. Y declaro mi amor por esta persona, pero no un amor natural. No necesito que esta persona me inspire. Necesito es conocerte, Señor. Y entre más tiempo paso contigo, más fácil voy a amar. Porque voy a amar con tu amor. En esta hora, en el nombre de Jesús, yo declaro que a esta persona yo la amo. La amo con un amor divino, con un amor verdadero, un amor inagotable. Ayúdame a amar a todas las personas así. Ayúdame, Señor, que esta realidad cambie mi vida para siempre. Ayúdame a amar a todas las personas con tu amor. Perfecciona ese amor en mí, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor continúe bendiciéndoles.